La comandante Sofía Márquez tenía 39 años cuando descubrió que los dioses eran reales y que todos estaban muertos, y que la humanidad, sin saberlo, había estado viviendo en su tumba durante los últimos 500 años. El descubrimiento comenzó con anomalía en escaneos geológicos profundos de Elysium, colonia humana establecida hace 500 años en planeta aparentemente sin historia interesante. Sofía comandaba equipo de exploración planetaria dedicado a mapear recursos minerales para expansión futura. Era trabajo rutinario: perforar, escanear, catalogar, repetir. Hasta que encontraron la cámara. Estaba 30 kilómetros bajo superficie, en región que escaneos previos habían marcado como roca sólida. Pero nuevos sensores, más sensibles que tecnología de hace 5 siglos, detectaron vacío. Grande, perfectamente esférico, y emanando radiación que no debería existir según física conocida. Comandante, el doctor Víctor Petrov, geofísico principal, reportaba con voz temblorosa: esto no es formación natural, es estructura, construida, y según datación de roca circundante, tiene aproximadamente 2.000 millones de años. Sofía observaba los datos en su oficina en Ciudad Capital de Elysium. 2.000 millones de años. Eso era antes de que vida compleja emergiera en la Tierra, antes de que oxígeno atmosférico existiera, cuando universo era menos de 1/3 de su edad actual. Y algo, había construido estructura masiva en este planeta. ¿Cuán grande? Sofía preguntaba. Diámetro de aproximadamente 50 kilómetros, Víctor respondía. Es como catedral subterránea del tamaño de ciudad pequeña. Y comandante, las paredes. Las paredes están emitiendo radiación que nuestros físicos no pueden identificar. No es radiación electromagnética, no es partículas. Es algo más. La decisión de excavar fue debatida durante 6 meses. No era decisión ligera. Requeriría recursos masivos que podrían usarse para expansión de colonias existentes. Equipos especializados que tendrían que ser construidos específicamente para este proyecto. Y riesgo considerable. Perforar 30 kilómetros bajo superficie de planeta tectónicamente activo era peligroso. Un colapso podría matar docenas. Un error en cálculos podría desestabilizar región entera. El Consejo Colonial de Elysium estaba dividido. Es gasto frívolo, argumentaba senador Marcus. Show. Dedicar tanto dinero y esfuerzo a satisfacer curiosidad cuando tenemos necesidades prácticas no resueltas es irresponsable. Es inversión en comprensión, contraargumentaba Sofía durante sesiones públicas que fueron transmitidas a toda población de Elysium. Hemos estado en este planeta 500 años, y nunca supimos que había estructura alienígena antigua bajo nuestros pies. ¿Qué más no sabemos? ¿Y qué podríamos aprender de civilización que existió 2.000 millones de años antes que nosotros? Pero curiosidad no fue único factor que ganó debate. Fue miedo. Miedo de que si no investigaban, algún día esa estructura podría activarse. O colapsar, o hacer algo impredecible que podría amenazar Colonia. Mejor saber qué era mientras controlaban la situación. Finalmente, votación fue 847 a favor, 623 en contra. Proyecto fue autorizado. Y Sofía, quien había defendido más vocalmente por excavación, fue puesta a cargo. Tomó 2 años alcanzar la cámara, no por velocidad de perforación sino por cautela. Cada 100 metros paraban, analizaban roca, buscaban debilidades estructurales, instalaban refuerzos, establecían estaciones de seguridad donde equipos podían refugiarse si algo salía mal. Perforaron cuidadosamente, usando láseres de precisión en lugar de explosivos que podrían causar colapso. Establecieron túneles reforzados con metal producido en órbita y bajado en secciones. Instalaron sistemas de soporte vital sofisticados, porque a esas profundidades, calor geotérmico hacía temperaturas casi insoportables. Crearon red de sensores para monitorear cada aspecto del descenso: presión, temperatura, composición de roca, radiación, actividad sísmica, y todo el tiempo, la anomalía esperaba. 30 kilómetros abajo, perfectamente esférica según escaneos, 50 kilómetros de diámetro, y silenciosa, como si estuviera dormida o muerta.
O esperando. El equipo de excavación era pequeño por necesidad. Solo 12 personas en turno a vez, rotando cada 6 horas porque trabajo era exhaustivo física y mentalmente. Sofía estaba presente para cada turno inicial cuando rompían nueva sección. Quería estar allí, sentir progreso y estar lista si algo salía mal. Cuando finalmente estaban a 10 metros de pared de cámara, Progreso se detuvo durante 3 meses. Querían prepararse perfectamente. Establecieron base completa a 100 metros de pared proyectada. Trajeron más personal, especialistas en cada campo imaginable, xenobiólogos en caso de que encontraran vida, lingüistas en caso de que encontraran inscripciones, físicos para analizar radiación anómala, ingenieros para asegurar que entrada no causaría colapso estructural. Cuando finalmente rompieron pared de roca final y entraron al vacío, equipo inicial de 6 personas estaba usando trajes ambientales completos. No sabían qué esperar. ¿Atmósfera tóxica? ¿Vacío? ¿Presión extrema? Pero lo que encontraron desafió toda comprensión. La cámara era vasta. Sensores habían sugerido 50 kilómetros de diámetro, pero eso era medida externa de burbuja en roca. Interior era más grande, mucho más grande, como si espacio dentro curvara de formas que física ordinaria no permitía. Víctor, geofísico, estimaba que espacio interior era al menos 200 kilómetros de diámetro, como si hubieran entrado a otro universo donde reglas normales de geometría no aplicaban, y no estaba vacío. Contenía jardín, pero no jardín en sentido tradicional, no plantas, no agua, sino jardín de formas, estructuras cristalinas creciendo del suelo, paredes y techo en patrones que parecían simultáneamente aleatorios y perfectamente organizados, cada una perfectamente geométrica. Algunos eran agujas delgadas de 100 metros de altura, otros eran esferas perfectas del tamaño de edificios, algunos formaban redes intrincadas como telarañas cristalizadas, cada una brillando con luz propia en espectro, que incluía colores que ojos humanos no estaban diseñados para procesar. Sensores mostraban radiación en rangos que humanidad nunca había visto natural. Es biblioteca, la doctora Amara Okafor, xenoarqueóloga que se unió al proyecto después de semanas de análisis inicial. Había volado desde Tierra específicamente para este proyecto. Era experta líder en civilizaciones xenológicas hipotéticas, aunque hasta ahora su trabajo había sido completamente teórico. Ahora tenía evidencia real. O más precisamente, Amara continuaba mientras proyectaba análisis molecular de cristales en holograma. Es archivo. Cada cristal es registro de datos, y hay millones de ellos. Cada uno contiene información codificada, en arreglos atómicos tan densos que un cristal, del tamaño de mi puño, podría contener todo conocimiento acumulado de humanidad, multiplicado por 1000. Pero más inquietante que cristales eran las figuras. En centro exacto de cámara, medido con precisión milimétrica, 12 formas. Cada figura medía aproximadamente 3 metros de altura. Proporciones humanoides pero no humanas. Material no podía ser identificado por sensores. Era como si fueran congeladas en momento de transformación entre carne y energía. Cada una en pose diferente. Primera tenía brazos extendidos, boca abierta en grito silencioso. Segunda arrodillada, manos cubriendo rostro. Cada una expresando emoción diferente. Dolor, júbilo, terror, paz. Y alrededor del cuello de cada figura, inscripción en símbolos. El proceso de traducción tomó 7 años. Dr. Elias Kowalski, lingüista computacional, finalmente logró avance descubriendo patrones. Este símbolo aparece en inicio de inscripciones importantes. Este otro solo en contextos reverenciales. Cuando los combino, pausó dramáticamente. Obtengo traducción. Dios. El silencio que siguió era absoluto. Cuando finalmente lo hicieron, primera palabra que tradujeron fue simple y escalofriante. Dios. Los años siguientes fueron de descubrimiento tras descubrimiento, que transformaba comprensión de humanidad sobre su lugar en cosmos. Los cristales contenían historia. No solo historia de quienes construyeron cámara, sino historia de galaxia que se extendía miles de millones de años. Había habido civilización llamada los primeros.
Habían surgido cuando universo era joven, cuando primeras estrellas masivas apenas comenzaban a forjar elementos pesados, y habían crecido, no solo tecnológicamente, sino evolutivamente. Habían trascendido biología, habíanse convertido en seres de energía pura. Habían alcanzado capacidades que civilizaciones posteriores llamarían divinas. Podían manipular espacio-tiempo. Amara explicaba durante presentación 6 años después del descubrimiento inicial. Podían crear y destruir estrellas. Podían modificar leyes físicas localmente. Podían mover conciencia entre sustratos diferentes. Eran, en todos sentidos prácticos, dioses. Y gobernaron galaxia durante 1.000 millones de años. Pero entonces algo había sucedido. Los registros eran fragmentarios, corruptos por edad imposible, pero sugerían guerra. No guerra entre primeros y otra especie, sino guerra civil. Los primeros se habían dividido sobre cuestión fundamental. ¿Debían permitir que nueva vida inteligente emergiera? ¿O debían controlar evolución de conciencia en galaxia para siempre? La facción que favorecía control había argumentado que nueva vida era peligrosa, impredecible, que eventualmente, especie suficientemente avanzada podría amenazar incluso a primeros. Mejor sembrar solo formas de vida que nunca alcanzarían conciencia. Mantener galaxia como jardín pacífico bajo supervisión eterna. La facción que favorecía libertad había argumentado que conciencia tenía valor inherente, que cada nueva forma de pensamiento añadía algo único a Cosmos, que intentar controlar evolución de mente era tiranía, sin importar cuán benevolente. ¿Qué galaxia debía ser permitida evolucionar naturalmente? La guerra había durado 100 millones de años. Había devastado sectores enteros de galaxia. Había borrado civilizaciones enteras que habían surgido después de primeros, pero antes de guerra. Y finalmente, facción de libertad había ganado. Pero victoria había venido con costo terrible. Los primeros, tanto vencedores como vencidos, estaban exhaustos. Su guerra había consumido recursos que tomó eones acumular. Habían perdido capacidad de mantener su existencia como seres de energía. Necesitaban descansar. Necesitaban preservarse de alguna forma hasta que pudieran recuperar fuerza. Y así habían creado cámaras. 12 en cada una. Una para cada líder de facción victoriosa. Lugares donde podían dormir. Donde sus esencias podrían ser preservadas en éxtasis, que esperaban duraría hasta que galaxia evolucionara suficiente para producir civilizaciones que pudieran despertarlos. Pero Amara continuaba, voz pesada con peso de revelación. Algo salió mal. Según registros, cámaras debían mantener primeros en estasis durante aproximadamente 1.000 millones de años. Tiempo suficiente para que nueva vida inteligente surgiera y encontrara cámaras. Pero ha pasado 2.000 millones de años. Y los primeros no despertaron. Murieron en su sueño. Los dioses están muertos. Y nosotros hemos estado viviendo encima de su tumba sin saberlo. La reacción de humanidad a este descubrimiento fue compleja. Algunos sintieron alivio. Idea de que seres con poder divino podrían despertar en cualquier momento había sido aterradora. Otros sintieron tristeza profunda. Los primeros habían luchado por derecho de humanidad a existir, aunque no conocían humanidad específicamente. Habían muerto para asegurar que conciencia pudiera evolucionar libremente. Era sacrificio que merecía ser honrado. Pero había pregunta más profunda que consumió debates filosóficos durante décadas siguientes. ¿Qué significaba este descubrimiento para propósito de humanidad? Los primeros habían querido que nueva vida surgiera. ¿Pero con qué propósito? ¿Simplemente para existir? ¿O había expectativa implícita de que vida nueva eventual llevaría adelante algún legado de primeros? Sofía, ahora promovida a directora del proyecto Cámara, pasó años siguientes supervisando estudio continuo. Lentamente, traduciendo más cristales. Imagen más completa emergió, y con ella, revelación final que cambiaría curso de civilización humana. Los primeros no habían creado cámaras solo como tumbas. Las habían creado como pruebas. Cada cristal contenía no solo historia, sino tecnología, conocimiento, secretos de manipulación de espacio-tiempo, métodos para trascender biología, técnicas para expandir conciencia más allá de límites normales. Era herencia, regalo de dioses muertos a quienes vinieran después. Pero también había advertencia.
última inscripción que tradujeron, grabada en cristal más grande en cámara, era mensaje directo de primeros a quien quiera que los encontrara. Somos primeros. Fuimos dioses, y morimos para que ustedes pudieran existir. Dejamos este conocimiento no como obligación, sino como posibilidad. Pueden tomar lo que ofrecemos. Pueden seguir camino que recorrimos. Pueden convertirse en lo que fuimos. Pero sepan esto, divinidad tiene precio. Poder absoluto requiere responsabilidad absoluta. Y carga de decisiones que afectan civilizaciones enteras, eventualmente aplasta incluso voluntad más fuerte. Elijan sabiamente. Porque si toman este camino, eventualmente enfrentarán mismas preguntas que nos dividieron. Y sus respuestas determinarán no solo su destino, sino destino de toda vida que venga después. Sofía leyó traducción completa sentada sola en su oficina a las 3 de la mañana, 10 años después del descubrimiento inicial. Tenía 49 años. Había dedicado década de su vida a este proyecto. Y ahora enfrentaba decisión que definiría el legado de su especie. ¿Debería humanidad tomar conocimiento de primeros? ¿Debería intentar seguir camino hacia divinidad? ¿O debería dejar herencia sin tocar, eligiendo forjar su propio destino sin influencia de aquellos que vinieron antes? El debate que siguió fue más intenso que cualquier cosa en historia humana. Duró 20 años. No 20 años de discusión casual, sino 20 años de debate formal, estructurado, que consumió atención de toda civilización humana. Se establecieron comités en cada mundo habitado. Filósofos, científicos, religiosos, artistas, todos contribuyeron perspectivas. Se realizaron simulaciones de posibles futuros basados en diferentes elecciones. Se estudiaron lecciones de historia humana sobre cómo sociedades habían manejado cambios tecnológicos rápidos. Facción llamada Ascendentes argumentaba apasionadamente por aceptar herencia. Su portavoz principal era Dr. Marcus Chow, físico brillante quien había dedicado vida a comprender límites de lo posible. Es regalo, declaraba durante el primer gran debate público, que fue transmitido a 500 mundos. Oportunidad única en historia. Civilización que nos precedió por miles de millones de años, nos ofrece todo lo que aprendieron. Oportunidad de saltar milenios de desarrollo, de trascender limitaciones de carne, de alcanzar comprensión del universo que ninguna civilización ha logrado desde primeros. Rechazarlo es desperdiciar sacrificio que hicieron. Es escupir en rostros de dioses que murieron para que pudiéramos existir. Pero más que eso. Marcus continuaba, paseando por escenario mientras hablaba, usando gesticulación dramática que había hecho sus presentaciones famosas. Es nuestra responsabilidad. Los primeros lucharon guerra, que duró 100 millones de años para asegurar que vida nueva pudiera evolucionar libremente, para que no fuéramos controlados. No ser esclavos de orden antiguo, pero también dejaron herramientas para que pudiéramos prosperar, para que pudiéramos alcanzar nuestro potencial máximo. Si no tomamos esas herramientas, si las dejamos oxidarse en tumbas subterráneas por falsa humildad o miedo cobarde, entonces su guerra fue en vano. Traicionamos su memoria rechazando su regalo. Facción naturalista, liderada por profesora Sarah Blackwell, filósofa quien había escrito extensivamente sobre ética de mejoramiento tecnológico, contraargumentaba con igual pasión. Es trampa, advertían durante segundo gran debate 3 años después del primero. Y no es trampa puesta intencionalmente. Es trampa que surge de naturaleza misma de poder. Primeros admitieron en sus propios registros que poder los destruyó, que dividió su civilización en guerra que duró 100 millones de años, que al final eligieron morir en lugar de continuar con carga de ser dioses. Y nosotros, Sarah decía, mirando directamente a cámara como si mirara a cada humano individualmente, ¿nosotros creemos que somos diferentes? ¿Que somos especiales? ¿Que no cometeremos mismos errores? Es arrogancia suprema. Ubris en escala cósmica. Los primeros tenían miles de millones de años de experiencia cuando se destruyeron. Nosotros tenemos, ¿qué? 2000 años de verdadera civilización tecnológica. Y ya hemos tenido guerras nucleares. Ya hemos casi destruido nuestro mundo natal múltiples veces. Si tomamos poder de dioses ahora, no cuando estamos listos, sino simplemente porque está disponible, repetiremos sus errores. Garantizado. Debemos encontrar nuestro propio camino, Sarah continuaba.
Uno que no termine en dioses muertos en cámaras subterráneas. Uno que no resulte en guerra de 100 millones de años. Podemos desarrollar nuestra propia tecnología, a nuestro propio ritmo, de formas que entendemos, de formas que podemos controlar. Tomar atajo de dioses es aceptar también sus maldiciones. Había tercera facción, más pequeña pero vocal, llamada pausadores. Argumentaban por compromiso. No rechacemos completamente. Su líder, Dr. Hassan al-Rahman, proponía. Pero tampoco aceptemos todo inmediatamente. Tomemos tiempo. Estudiemos registros por generaciones. Entendamos completamente qué significaría adoptar este poder. Y entonces, tal vez en 100 años o 500, cuando hayamos madurado como especie, podemos reconsiderar. Los debates públicos ocurrían cada 6 meses. Cada uno duraba semana completa. Cada uno exploraba aspectos diferentes de decisión. Ética, filosofía, práctica, riesgo, recompensa. Y entre debates, investigación continuaba. Equipos estudiaban registros de primeros, buscando lecciones, buscando advertencias, buscando cualquier pista sobre cómo navegar decisión tan monumental. Y Sofía escuchó todo. Asistió a cada debate, leyó cada análisis, habló con expertos de cada disciplina, no porque tuviera que tomar decisión sola. La humanidad votaría eventualmente. Pero como directora del proyecto Cámara, su voz tendría peso. Y quería que esa voz estuviera informada, completa, sabia. Durante esos 20 años, Sofía envejeció visiblemente. El estrés de llevar peso de este conocimiento la agotaba. Desarrolló canas prematuras, líneas profundas alrededor de ojos, pero también desarrolló sabiduría, perspectiva que solo venía de contemplar pregunta imposible durante 2 décadas. Y finalmente, cuando tenía 69 años, después de 3 décadas con este proyecto, después de 20 años de debate nacional, después de innumerables noches sin dormir contemplando, Sofía tomó posición. No como comandante, ese rango hacía mucho que había dejado atrás. No como directora, aunque ese era su título, sino como humana. Como persona quien había dedicado su vida a entender lo que primeros habían intentado enseñar. Como abuela quien quería mundo seguro para nietos. Como pensadora quien había visto ambos lados y encontrado camino intermedio. Tomaremos el conocimiento, declaraba durante transmisión histórica vista por cada humano en 500 mundos habitados. El momento había sido planeado cuidadosamente. Era transmisión en vivo desde cámara misma, con figuras visibles detrás de ella. Sofía quería que humanidad viera lugar mientras escuchaba decisión. Quería que contexto fuera claro, pero no todo, y no inmediatamente. Los primeros nos dejaron herencia, regalo de dioses, pero también nos dejaron advertencia, y advertencia es tan importante como regalo, tal vez más importante. Sofía pausó, dejando que palabras se asentaran. Sabía que esta transmisión sería estudiada durante siglos. Cada palabra importaba. Cada gesto sería analizado. Estudiaremos lo que dejaron, continuaba, voz firme a pesar de emoción que sentía. Aprenderemos de su tecnología, de su ciencia, de su filosofía, pero gradualmente, cuidadosamente, deliberadamente, siempre preguntándonos con cada avance. ¿Este poder nos hace mejores? ¿Nos hace más sabios? ¿Nos hace más capaces de cuidar de nosotros mismos y de vida que compartimos galaxia con nosotros? ¿O solo nos hace más poderosos? Porque poder sin sabiduría. Sofía gesticulaba hacia figuras detrás. Es lo que destruyó primeros. Es lo que los llevó a guerra de 100 millones de años. Es lo que los obligó a elegir entre control tiránico de toda vida futura o muerte en estasis que esperaban sería temporal. Y no repetiremos ese error. No permitiremos que ambición nos ciegue a consecuencias. Por eso establecemos regla fundamental, Sofía declaraba, y aquí su voz se endureció con determinación que había estado construyendo durante 20 años. Regla que será codificada en constitución de cada mundo humano, que será enseñada a cada niño, que será recordada cuando tentación de tomar más rápido, más fácil, amenace con abrumarnos. La regla es esta. Cada generación decidirá cuánto más avanzar. Cada 100 años, Sofía especificaba, humanidad votará. Votará en cada mundo, cada estación, cada nave.
Y pregunta, será simple pero fundamental. ¿Continuamos tomando conocimiento de cámaras que hemos descubierto? ¿O pausamos para consolidar lo que ya hemos aprendido? ¿O decidimos que hemos tomado suficiente y sellamos cámaras de nuevo para generaciones futuras que podrían tener sabiduría que nosotros carecemos? Este viaje no debe ser irreversible, Sofía enfatizaba. No debe ser pendiente resbaladiza donde una vez que comenzamos, no podemos detenernos hasta que alcanzamos fondo, como primeros hicieron. Debe ser escalera donde podemos subir escalón, pausar, mirar alrededor, asegurar que pie está firme antes de dar siguiente paso. Y si decidimos que siguiente paso es demasiado peligroso, debe estar bien bajar de nuevo. Debe ser elección, siempre elección, porque eso es lo que nos hace diferentes de primeros. Ellos olvidaron que tenían elección. Nosotros nunca debemos olvidar. La transmisión continuó por otra hora mientras Sofía explicaba detalles. ¿Cómo serían estructuradas votaciones? ¿Cómo sería protegido conocimiento que adoptaban? ¿Cómo sería enseñado gradualmente? En lugar de dump información masivo. Era plan. Cuidadoso, deliberado, diseñado para maximizar beneficio mientras minimizaba riesgo. Pero parte más memorable de transmisión no fue plan técnico. Fue momento personal cerca del final. Sofía se acercó a una de figuras, la que estaba de pie con brazos extendidos hacia arriba, y gentilmente, con reverencia que sorprendió incluso a ella misma, tocó brazo de figura. A ustedes, primeros. Sofía habló directamente a figuras como si pudieran escuchar. Gracias, por luchar por nuestro derecho a existir, por derecho de toda vida a evolucionar sin control, por dejarnos herencia que podría elevarnos, pero también advertencia que podría salvarnos. Viviremos con ambas, y esperamos, al final de nuestro camino sea donde sea que nos lleve, que hayamos honrado su sacrificio no siendo lo que fueron, sino siendo algo mejor. Algo que aprendió de sus errores tanto como de sus logros. Sofía Márquez murió a los 75 años, 6 años después de su decisión histórica y transmisión. Vivió para ver primera tecnología de primeros, siendo integrada cuidadosamente en sociedad humana. Medicina que extendía vida promedio a 300 años había sido implementada. Y proceso había sido gradual, cuidadoso, exactamente como había propuesto, sin efectos adversos detectables, sin fracturas sociales, sin repetición de errores de primeros. Murió en su casa en Elysium, planeta donde todo había comenzado 40 años antes, rodeada por familia, sus 3 hijos, todos ahora adultos con carreras propias, 5 nietos, y su esposa de 50 años, quien había estado con ella a través de todo. Su nieta María, de 16 años, y ya fascinada con xenoarqueología como su abuela, sostenía su mano mientras Sofía respiraba sus últimos momentos. Los dioses murieron para que pudiéramos vivir. Sofía susurraba, voz débil pero clara. No desperdicien ese regalo. Vivan plenamente. Amen profundamente. Aprendan ávidamente. Pero tampoco usen el regalo ciegamente. Poder es fácil. Sabiduría es difícil. Pero sabiduría es saber cuándo aceptar poder y cuándo rechazarlo. Esa es lección más importante que primero se enseñaron. No con lo que hicieron bien, sino con lo que hicieron mal. Recuerden siempre ambas lecciones. Y entonces, pacíficamente, rodeada de amor y legado de decisión que había determinado curso de civilización entera, Sofía Márquez cerró ojos por última vez. 100 años después de decisión de Sofía, humanidad votó continuar. Habían integrado tecnología médica sin efectos adversos detectables. Estaban listos para siguiente paso. Comprensión fundamental de espacio-tiempo que permitiría viaje más rápido que luz verdadero. 500 años después, humanidad había tomado aproximadamente 20% de conocimiento dejado por primeros, y había transformado su civilización. Vida extendida a 1000 años, capacidad de modificar planetas, tecnología que permitía construcción de estructuras del tamaño de lunas. Eran más avanzados que cualquier civilización que habían encontrado en exploración galáctica, pero aún estaban infinitamente lejos de lo que primeros habían sido. Y en cada votación centenaria, debate se repetía. Algunos querían acelerar, otros querían pausar, pero mayoría votaba por continuar gradualmente.
porque habían aprendido lección que primeros habían intentado enseñar. Avance tecnológico sin madurez filosófica era desastre esperando suceder. 1000 años después, humanidad descubrió segunda cámara, en planeta diferente, con 12 figuras diferentes, y librería completamente nueva de conocimiento. Revelación fue profunda. Había docenas, tal vez cientos de cámaras esparcidas por galaxia, cada una dejada por facción diferente de primeros, cada una conteniendo perspectiva única sobre qué significaba ser divino. Es como Dr. Hassan al-Rahman, descendiente del equipo original de Sofía, explicaba, como si primeros hubieran sembrado galaxia con universidades. Cada cámara es escuela diferente de pensamiento, y tienen 1000 millones de años para que estudiantes correctos las encuentren. 2000 años después de descubrimiento original, humanidad había encontrado 7 cámaras, y había comenzado a notar patrón. Cada cámara contenía advertencia ligeramente diferente, como si diferentes facciones de primeros hubieran querido asegurar que mensaje completo fuera preservado, incluso si algunas cámaras nunca fueran encontradas. 5000 años después, cuando humanidad había integrado aproximadamente 40% de conocimiento disponible, enfrentaron primera crisis seria. Tecnología que habían adoptado les daba capacidad de modificar estrellas, de extender o acortar vidas estelares según necesidades de colonización. Era poder tremendo. Y inevitablemente surgió pregunta, ¿debían usarlo? El debate duró siglo. Fue primera vez que humanidad seriamente consideró pausar adopción de conocimiento de primeros, porque podían ver cómo este poder podría corromper, cómo tentación de remodelar galaxias según su conveniencia podría llevar exactamente a tipo de control que había dividido primeros. Finalmente, establecieron reglas estrictas. Modificación estelar solo permitida en sistemas sin vida, y solo después de estudio de impacto ambiental de 1000 años. Era compromiso. Tomaban poder, pero lo limitaban severamente con ética. 10.000 años después del descubrimiento original, humanidad había alcanzado punto notable. Eran civilización avanzada según cualquier métrica. Controlaban 1000 sistemas, población de 500 trillones. Tecnología que rivalizaba con civilizaciones que habían existido 1000 millones de años, pero habían mantenido algo que primeros aparentemente habían perdido: humildad. Sofía Márquez nos enseñó, declaraban en celebración de 10º milenio, que saber cuándo decir no a poder es tan importante como saber cuándo decir sí. Los primeros no aprendieron esa lección. Nosotros debemos. 20.000 años después, algo extraordinario sucedió. Exploradores humanos encontraron civilización alienígena que también había descubierto cámara. Los Nostri, como se llamaban, habían tomado camino diferente. Habían consumido todo conocimiento en su cámara rápidamente, y se habían convertido en seres de casi divinidad. Podían manipular materia con pensamiento. Podían existir en múltiples lugares simultáneamente. Eran magníficos y estaban miserables. Tomamos demasiado rápido. Embajador Nostri explicaba durante primer contacto. Nos convertimos en dioses antes de aprender cómo ser buenos administradores. Y ahora, somos poderosos pero sin propósito. Podemos hacer casi cualquier cosa, pero no sabemos qué vale la pena hacer. Envidio humanidad. Ustedes han sido sabios donde nosotros fuimos imprudentes. El encuentro con Nostri reforzó filosofía de humanidad. Ir despacio era correcto. Asegurar que cada generación realmente comprendiera poder que estaba adoptando era esencial, porque poder sin comprensión era vacío. 50.000 años después, humanidad había adoptado aproximadamente 70% de conocimiento disponible en cámaras que habían encontrado, y habían comenzado a contribuir su propio conocimiento. Añadían cristales a cámaras, registros de su propia historia, sus lecciones, sus errores, para que si alguna civilización futura encontrara cámaras, aprenderían no solo de primeros, sino también de aquellos que siguieron su camino con cuidado. 100.000 años después del descubrimiento original, nombre de Sofía Márquez era venerado en cada mundo humano, no como santa, no como deidad, sino como fundadora de filosofía que había salvado humanidad de destino de primeros.
Su decisión de ir despacio, de mantener votaciones centena tras centena, de nunca asumir que sabían mejor que generaciones futuras, había permitido a humanidad tomar herencia divina sin ser destruidos por ella. 500,000 años después, humanidad había alcanzado nivel donde podrían considerarse dioses según estándares de civilización promedio, pero se negaban a usar ese término. Somos estudiantes, insistían. Estudiantes de primeros, y estudiantes nunca dejan de aprender. 1,000,000 de años después del descubrimiento, humanidad enfrentó pregunta que había estado acercándose durante milenios. ¿Habían alcanzado límite de lo que debían tomar? ¿Era tiempo de detenerse permanentemente y consolidar lo que habían aprendido? ¿O había más que adoptar? El debate duró 10,000 años, más largo que cualquier debate anterior, porque estaban considerando no solo pausa, sino finalización completa de adopción de conocimiento de primeros. Era momento que Sofía había previsto, pero esperaba nunca llegaría tan pronto. Finalmente, tomaron decisión sin precedentes. No pausarían, no continuarían, harían algo diferente. Comenzarían a devolver conocimiento a cámaras, a sellarlo de nuevo. No para otras especies, sino para humanidad futura. Para humanidad de dentro de otro 1,000,000 de años que podría tener sabiduría suficiente para manejar conocimiento que generación actual sentía que no debía tocar. Los primeros nos dejaron herencia, declaración explicaba. Hemos tomado lo que podíamos manejar responsablemente. El resto lo dejamos, no por miedo, sino por respeto a nosotros mismos, por respeto a futuro y por respeto a primeros que murieron creyendo que su sacrificio importaría. 2,000,000 de años después, civilización que la humanidad había se convertido, era irreconocible comparada con aquellos que habían perforado primera vez hasta cámara, pero principio establecido por Sofía permanecía. Cada 100 años votaban, cada 100 años decidían cuánto más avanzar, y cada vez mayoría votaba por cautela, por paciencia, por sabiduría sobre poder. 5,000,000 de años después del descubrimiento original, algo profundo fue comprendido por estudiosos humanos de historia. Los primeros no habían fallado, no habían muerto accidentalmente en éxtasis. Habían elegido morir. Después de guerra, después de reconocer que su existencia como dioses había llevado inevitablemente a conflicto, habían elegido terminar. Las cámaras no eran intentos fallidos de preservación. Eran suicidios deliberados diseñados para parecer estasis fallida. Querían que pensáramos que murieron accidentalmente, historiador explicaba, porque si supiéramos que eligieron morir, podríamos rechazar su herencia completamente. Pero al hacerlo parecer accidente, nos dieron elección. Podíamos ver su destino como advertencia o como inevitabilidad. Y humanidad eligió verlo como advertencia. Esa elección es lo que nos salvó. 10,000,000 de años después, cuando humanidad había explorado suficiente de galaxia para encontrar 43 cámaras, patrón completo finalmente fue claro. Los primeros no habían esperado que ninguna civilización tomara todo su conocimiento. Habían esperado que civilizaciones sabias tomarían solo lo que podían manejar y dejarían resto, como prueba, como demostración de que habían aprendido lección más importante, que hay cosas más importantes que poder, que sabiduría es saber qué no tomar. 20,000,000 de años después del descubrimiento original, humanidad era antigua, más antigua que primeros habían sido cuando construyeron cámaras, y enfrentaban pregunta definitiva. ¿Debían construir sus propias cámaras? ¿Debían dejar herencia para civilizaciones que vendrían millones de años en futuro? ¿O habían aprendido que intentar guiar futuro desde tumba era fundamentalmente erróneo? Debate duró 100,000 años, y conclusión fue sorprendente. Construirían cámaras, pero no llenarían con tecnología. Las llenarían con filosofía, con historia de cómo humanidad había navegado herencia de primeros, con lecciones sobre sabiduría, cautela y humildad, con advertencia de que poder sin sabiduría era veneno, no importa cuán dulce pareciera. Los primeros nos enseñaron qué no ser. Mensaje final que dejaron decía: nosotros enseñamos a futuras civilizaciones cómo aprender de aquellos que vinieron antes sin repetir sus errores. Esa es nuestra herencia, no poder, sino sabiduría. 50 millones de años después,
cuando humanidad había evolucionado más allá de reconocimiento, cuando habían trascendido forma física y existían como conciencias distribuidas a través de regiones enteras de espacio, aún mantenían principio de Sofía. Cada ciclo temporal equivalente a 100 años votaban sobre qué hacer, hacia dónde ir, qué convertirse, porque elección, constante y renovada, era lo que los definía. 100 millones de años después del descubrimiento original, Jardín de Dioses Muertos se había convertido en peregrinación, no solo para humanidad, sino para docenas de especies que habían encontrado cámaras. Todas venían a primera cámara jamás descubierta, al lugar donde Sofía Márquez había tomado decisión que había determinado curso de humanidad, y dejaban sus propias ofrendas, sus propias historias, sus propias lecciones. Era jardín ahora, literalmente, no de cristales, sino de monumentos, de arte, de expresiones de gratitud a dioses muertos que habían muerto para que vida pudiera evolucionar libremente, y a mujer mortal que había tenido sabiduría de tratar herencia de dioses con respeto y cautela. Cuando universo eventualmente envejeció, cuando entropía reclamó todo, las cámaras permanecieron más tiempo que casi cualquier otra cosa, porque habían sido construidas por dioses, y cuando finalmente colapsaron, su información fue codificada en estructura de vacío cuántico, esperando, como primeros habían esperado, como lección que nunca debía olvidarse. En nuevo universo que nació de singularidad, primera vida inteligente eventualmente encontró patrones, ecos de cámaras que habían existido en universo anterior, y aprendieron lección que había pasado de primeros a humanidad, y ahora pasaba a través de muerte y renacimiento de realidad misma. Poder es fácil de tomar. Sabiduría es saber qué no tomar. Y legado más grande que puedes dejar no es lo que logras, sino lecciones que enseñas sobre cómo no repetir tus errores. Ese era legado de Jardín de Dioses Muertos. No tumba, sino escuela. No final, sino comienzo de sabiduría que trascendería incluso universos, para siempre. Gracias por acompañarnos en este viaje cósmico. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras historias. Nos vemos en la próxima aventura, más allá de las estrellas.